A 40 años de la transición a la democracia en Argentina, desde el podcast Territorios del Pasado de la Escuela IDAES UNSAM, convocamos a la historiadora Marina Franco para conversar sobre cómo fue ese proceso de transición a la democracia en los 80 y cuáles son aquellas batallas de la memoria que habitan actualmente nuestro espacio público. ¿Cuál crees que es el lugar que tienen las voces que relativizan el terrorismo de Estado? ¿Por qué, existiendo juicios y militares condenados, hay personas que cuestionan hoy esa violencia de Estado? Te invitamos a escucharla y a compartir sus reflexiones. A ver si es cierto. ¿Dónde están nuestros nietos? ¿Nacieron esos nietos? ¿No nacieron? ¿Dónde están esos bebés? ¿Dónde están esos bebés? Son unos asesinos. Que nuestros hijos, que nos entreguen dónde nuestros están. hijos. Los hijos y los nietos. Muestren la cara y digan dónde están. Son cobardes. ¿Por qué no muestran la cara? Los nazis no mostraban. Hay tanta muerte que no se atreven a decir los pocos que quedaron. Porque saben que todos los demás están muertos. Están muertos, por eso. Si dicen que son subversivos, que digan por qué son subversivos. ¿En qué? Que muestren la cara y digan por qué. Mis chicos los hicieron subversivos, trabajaban y estudiaban. Eso es lo que hacían. El proceso que llamamos de transición a la democracia fue un largo momento de varios años entre el final de la dictadura en 1983 y los primeros años del gobierno de Alfonsín. Fue un proceso y unos años muy inciertos y llenos de tensiones en cuanto a cuándo y cómo se iba a retirar el régimen dictatorial y cuáles eran las posibilidades de construir un régimen democrático estable y duradero. La experiencia previa de 50 años de inestabilidad con golpes de Estado y crisis permanentes no daban garantías y sí mucho temor de que la nueva democracia no durara. Sin embargo, la transición fue duradera y exitosa. Ello fue así, en gran medida, porque la dictadura se derrumbó por sus propios fracasos, aunque también logró cambiar la sociedad argentina de manera profunda en pocos años. La dictadura se había presentado como promesa de orden y de seguridad. En cambio, generó años de autoritarismo, represión y ejercicio brutal de la violencia contra la población, pero también años de empobrecimiento, endeudamiento y desigualdad crecientes que transformaron de manera definitiva la estructura económica argentina. Así, las Fuerzas Armadas se retiraron con enormes fracasos a cuestas. Estos fracasos tienen que ver con la enorme destrucción del aparato productivo y la crisis económica generada, con una conflictividad interna de las Fuerzas Armadas que impidió que generaran cualquier solución política autoritaria a futuro. También fue un fracaso por la derrota en la Guerra de Malvinas y por el impacto de la represión. Todo ello impidió a las Fuerzas Armadas negociar las condiciones de salida del poder. No pudieron negociar ni formas de control o tutela sobre el nuevo gobierno democrático, ni garantías de impunidad para los crímenes cometidos. Pero además, esa transición fue duradera por otro cambio importante. En la Argentina y en el mundo, los sectores que antaño habían estimulado y apoyado golpes de Estado y autoritarismo terminaron por aceptar las reglas del juego democrático. Tal vez, en buena medida, porque la dictadura sirvió para realizar los cambios profundos en la estructura productiva y el disciplinamiento social que estos grupos esperaban. A diferencia del pasado, desde 1983, la transición se fue construyendo sobre un consenso en la legitimidad de la democracia como sistema posible o deseable, tanto para los sectores de derecha como para los sectores de izquierda. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más. Silencio en la sala. Silencio. Se dispone personal policial desaloje la sala. Un elemento crucial de esa transición que la hizo diferente a la de otros países de América Latina fue el proceso de investigación y justicia de las violaciones a los derechos humanos cometidas durante el terror de Estado iniciado en 1975, incluso antes del golpe de Estado. Ese proceso se plasmó en la investigación de la CONADEP y la publicación de su informe Nunca Más en 1984 y en el juicio de las juntas en 1985. Estos elementos marcaron una diferencia fundamental, porque establecieron condiciones éticas y políticas claves para el nuevo escenario democrático. Se planteó que no podía haber democracia ni libertades sin respeto por el derecho a la vida y la integridad física y sin condenas ejemplares para quienes habían violado esos derechos básicos desde el Estado. Eso y la creciente presencia de un movimiento por los derechos humanos con reconocimiento y apoyo social hicieron del nuevo escenario argentino una novedad en el mundo.
La verdad y la justicia como formas de reparación y de construcción de una vida en común para todos, mucho más allá de los afectados directos, es un dato clave en la democracia argentina hasta el día de hoy. No es un punto de vista partidista. Ha sido sostenido por las más diversas fuerzas políticas, incluso de signos muy opuestos. Pero además, la reconstrucción democrática se planteó sobre otra base fundamental. La democracia era también el sistema que podía garantizar derechos sociales y económicos, expresado en la frase más recordada de la campaña electoral de Alfonsín: con la democracia se come, se cura y se educa. Esto implicaba que las libertades y los derechos individuales que la democracia protegía y respetaba debían ir de la mano de garantizar formas de inclusión, bienestar social, disminución de la pobreza y la desigualdad. Sin embargo, esa promesa, vista a la distancia de 40 años de estabilidad democrática, no parece cumplida. Más bien, en el malestar social, la democracia aparece hoy como el régimen incapaz de garantizar bienestar y derechos económicos y sociales. Sin embargo, en estos 40 años, la democracia garantizó muchas cosas, muchos derechos tan fundamentales como la libertad de expresión y de prensa, la ampliación de la educación y la salud públicas, el derecho al divorcio, el matrimonio igualitario, derechos de género, derecho a la identidad, derecho al aborto, la protección de las minorías y los sectores más desprotegidos, como mujeres, niños, niñas y pueblos indígenas. Cualquiera de estos derechos y protecciones hubiera sido imposible sin el espacio para la expresión y la lucha por esas demandas de los más diversos sectores. Eso es solo posible en democracia, como regla de juego y como forma de vida en común. Las limitaciones y los fracasos en garantizar crecimiento, inclusión y bienestar y otros muchos derechos aún pendientes no significan que el problema sea el sistema o las reglas de juego democráticas. Cualquiera sean sus límites, la democracia es el sistema que puede garantizar representación y participación para las amplias mayorías populares y respeto para las minorías. Primero lo secuestran con posterioridad al golpe el 13 de septiembre de 1976 a mi cuñado Manuel Carlos Cuevas. Es llevado a Campo de Mayo. Esto lo supimos después por testimonios, pero aún permanece desaparecido. Posteriormente, el 13 de junio de 1977, me secuestran a mí cuando tenía 16 años y estaba embarazada de menos de 3 meses. Me llevan a lo que después supe que era el Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio, conocido como Club Atlético, ubicado en la avenida Paseo Colón entre Cochabamba y San Juan, que funcionó en el subsuelo de un edificio de suministros dependiente de la Policía Federal. En la Argentina, esa verdad sobre lo que fue la violencia estatal ejercida por las Fuerzas Armadas sobre diversos sectores políticos y sociales ha sido narrada una y otra vez por las víctimas, ha sido demostrada una y otra vez por la justicia argentina e internacional y por innumerables iniciativas oficiales de distinto signo partidario y también por investigaciones científicas y académicas. Por tanto, no podría estar en discusión lo sucedió realmente, como si los crímenes pudieran ser menos graves u opinables o no hubieran sucedido como tales porque se dieron en un contexto de violencia. Por eso, ética y jurídicamente no es opinable la diferencia fundamental que existe entre la violencia ejercida por personas de la sociedad civil, aunque fueran militantes políticos armados, y la violencia ilegal y clandestina ejercida por el Estado, sobre ellos y sobre otros muchos y muchas. Las voces que relativizan la gravedad de lo sucedido y que reivindican a los victimarios existieron desde la misma transición y siguen persistiendo hasta el presente. Su presencia pública y su visibilidad han variado con el tiempo al calor de los ciclos políticos. Los intentos de anular los juicios o las condenas en distintos momentos históricos es la prueba de ello, como sucedió en los años 90 con los indultos. En la actualidad, estas posiciones han tomado nuevo impulso en base a discutir que los desaparecidos fueron menos de los que se recuerda, que lo sucedido no fue una guerra y no una salvaje represión desde el Estado, o que el nuevo ciclo de justicia por los delitos de lesa humanidad es una forma de venganza. Incluso homenajear a las víctimas del terrorismo también es una forma de reivindicación de esa violencia militar. El problema es que estas discusiones que relativizan lo sucedido o cuestionan lo demostrado por la justicia no son interpretaciones en una discusión posible. En la mayoría de los casos están basadas en tergiversaciones, omisiones y falsedades o directamente en reivindicar los crímenes. Desde luego, el recuerdo y la construcción social del pasado debe reconocer todas las violencias y todos los daños sufridos por diversos grupos y sectores. Pero que falte hacer, pensar y saber, estatal y socialmente, no significa que lo ya probado sea mentira o venganza. La información y el conocimiento del pasado, acumulado en 40 años de investigaciones y pruebas judiciales contundentes, no dejan espacio para relativizar la gravedad de lo ocurrido o pensar que fue un enfrentamiento entre iguales.
Cualquier discusión del pasado debe basarse en valores éticos, verdades probadas y en los marcos jurídicos nacionales e internacionales. 30.000 compañeros y compañeras detenidos desaparecidos. 30.000 compañeras y compañeros detenidos desaparecidos. Ahora. Las batallas, discusiones y tensiones sobre el pasado son propias de todas las sociedades y son especialmente fuertes en el caso de comunidades políticas que han vivido enfrentamientos muy violentos que desgarraron los lazos sociales. Los conflictos por el sentido del pasado, por fijar la interpretación de lo sucedido, son inevitables porque las luchas por la memoria son luchas por la identidad, por definir quiénes somos, de dónde venimos y qué sociedad queremos a futuro. Por eso mismo, esas tensiones sobre el pasado no tienen por qué ser acalladas o sancionadas cuando se producen dentro de ciertos límites éticos y legales. Ahora bien, que estas batallas por el sentido del pasado y por la memoria sean propias y aceptables en una sociedad democrática, con libertad de expresión, no significa que todo es igualmente legítimo y válido. Que haya interpretaciones disímiles no significa que esté en discusión la verdad de los hechos y que sea admisible la reivindicación del asesinato, la tortura y la negación de derechos al otro, transformado en un enemigo cuya vida no tiene valor. Territorios del Pasado es un podcast producido por el Núcleo de Historia Reciente de la Escuela IDAES UNSAM. Te invitamos a escuchar otros episodios de nuestro pasado reciente latinoamericano en Spotify, en YouTube. También nos puedes escuchar en Google Podcast y en otras podcasteras.